Muy bien. Retornamos para este segundo evento de la mañana con un invitado importante, el doctor Pablo Alberto Pineda Ortega, de la Universidad de Guadalajara, México. Su formación profesional es licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho de la Facultad de la misma Universidad de Guadalajara. Posee una maestría en Administración Pública, Centro de Investigación y Docencias Económicas de México, en el CIDE, Distrito Federal. Master of Art International Magnanimous Studies University of Texas at Dallas, Texas, Estados Unidos. Y doctor Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al Padrón de Excelencia del CONACYT 2000-2004. Doctora Claudia, le cedo la palabra para tan excelente invitado. Doctor Pablo Alberto, queda en manos de la doctora Claudia. Muchas gracias. El doctor Pablo Pineda Ortega nos hablará sobre la estrategia del gobierno federal en México para la búsqueda de la paz, persistencia por un camino equivocado. Adelante, doctor Pineda, en su introducción. Muchas gracias. Sí, en efecto, el nombre de la ponencia lleva al final esta consideración sobre la persistencia, sobre un camino equivocado, porque en realidad, no obstante que de manera discursiva se ha planteado que sería una estrategia diferente la que se emprendería con el nuevo gobierno, los resultados, los mecanismos, las políticas han tenido mucho en común con lo que se había echado a andar en sexenios pasados. Entonces, de ahí esta calificación de ser una persistencia en un camino equivocado. Y lo es porque no ha habido, bueno, debo precisar para información general, que en México tenemos un nuevo gobierno a partir de diciembre del 2018. Es un nuevo gobierno, se autonombra gobierno de izquierda, planteaba en el ámbito que nos ocupa en esta plática, en el ámbito de la búsqueda de la paz y la seguridad, que lo que habría que hacer es tomar una estrategia diferente a la que habíamos echado a andar en México en los últimos lustros. De hecho, un poco para poner en contexto histórico, se suele tomar como periodo de referencia el inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón, que estuvo en el gobierno del 2006 al 2012, cuando se suele decir, no sin razón, que se inició la guerra contra las drogas en este país y entonces se canalizaron importantes recursos al ejército y a enfrentar a los importantes grupos del narcotráfico. Como ustedes saben, en alguna medida entiendo, es justamente el mismo problema que se padece en Colombia. En México se han asentado muy importantes grupos del narcotráfico que tienen un poderío económico, militar y de corrupción a las autoridades políticas muy grande, y esto a la postre pues, ha conducido a que cualquier intento de abatir o reducir o paliar este problema haya enfrentado enormes dificultades. Entonces, la estrategia se inició así, con un enfrentamiento a estos grupos, porque el tema había escalado de ser exclusivamente un tema de seguridad pública, escaló a ser un problema de seguridad nacional, a donde ciertamente empezaba a estar en juego la soberanía del país, porque había, y por cierto sigue habiendo, territorios de la nación, municipios enteros controlados por el crimen organizado, que es desde luego un problema de
de soberanía, y en consecuencia se hizo, a juicio del presidente Calderón, se hizo necesario la entrada del ejército para enfrentar estos grupos de narcotráfico. Bueno, lo cierto es que a partir de ese sexenio, repito, 2006-2012, ha habido una creciente número de homicidios dolosos producto de estos enfrentamientos. Se ha alterado de manera significativa la paz pública, se han reducido los niveles de seguridad en prácticamente todo el país, y se pensó en este nuevo gobierno que se hacía necesario entonces cambiar de estrategia. De hecho, el actual presidente en su campaña política, repito, toma posesión en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, en su campaña política él planteaba una frase pegadora, pero ciertamente demagógica, en la cual se decía que lo que teníamos que hacer es darnos abrazos, no balazos. Esa era la frase pegadora con la que se planteaba de manera sintética que la nueva estrategia no consistiría, como había sucedido en los lustros inmediatamente anteriores, con un enfrentamiento radical a los grupos del narcotráfico. La verdad es que las cosas no han sido así. La mayor apuesta de este gobierno fue constituir algo que se ha denominado la Guardia Nacional, que es un modelo de organización de las fuerzas de seguridad, que tiene una serie de características sobre las cuales me voy a detener en esta plática, pero que en lo sustantivo y de manera introductoria está mayormente integrada por soldados, está dirigida por militares en activo o militares en retiro, no obstante que la Constitución que crea esta guardia prohibía terminantemente que hubiese esta participación. Ha sido esa la apuesta. El problema mismo de la estrategia tiene que ver asimismo con la circunstancia de que se han debilitado los gobiernos nacionales, particularmente los municipios. Nada menos en este momento se está anunciando, en este momento en nuestro país, en México, se está aprobando en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos y la ley de ingresos que se va a ejercer en el país, y en ambos se documenta que los apoyos para los gobiernos municipales en materia de seguridad se están limitando de manera extrema, al grado de que los municipios solamente podrán recurrir a recursos públicos que ellos puedan generar. Desaparece un fondo nacional para seguridad pública, se han restringido otros apoyos, y otra vez la apuesta mayor es a la Guardia Nacional. Otro inconveniente que se enfrenta en este escenario es la grave debilidad institucional que caracteriza al Estado mexicano. En breve, la debilidad institucional se aprecia de manera principal, pero no única, en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el apego a la legalidad, con el control de la discrecionalidad de los funcionarios públicos, con la rendición de cuentas, con la transparencia, con la solidez de los programas públicos. En todos estos aspectos, el Estado mexicano presenta serias deficiencias y una de cuyas principales expresiones lo es, desde luego, los niveles de corrupción. Como estaremos revisando en esta presentación, México no ha logrado revertir la férrea corrupción que se ha colado en todos los planos de la vida pública en el país.
Y eso a la postre ha significado, por lo que va a nuestro tema de interés, que es el tema de la seguridad pública y la paz, pues que se mantengan los niveles de impunidad. De hecho, la mayor estrategia para abatir la corrupción pues es reducir la impunidad, pero para abatir la impunidad lo que se tiene que hacer es lograr separar, distanciar a las fuerzas del orden, a la autoridad pública de los grupos delincuenciales. En la lámina que se está proyectando, dejemos esta lámina por favor, se da cuenta de algunas de las principales expresiones del grado de inseguridad que se vive y que en consecuencia algunos autores hemos identificado como el escenario que se vive en México como uno de guerra de baja intensidad, a donde ya prácticamente todos los días en este país se están cometiendo alrededor de 100 asesinatos y alcanzamos el absolutamente nada honroso lugar de que se tienen 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, y por supuesto, estos son las expresiones más graves de la inseguridad, porque se atenta contra el derecho más importante, que es el derecho a la vida, pero también estos escenarios se reflejan en delitos de distinta naturaleza, delitos de crimen organizado, delitos contra el patrimonio, delitos sexuales, y son delitos que en general justamente por estos enfrentamientos que se dan entre la autoridad pública contra los grupos organizados del crimen, así como entre los mismos grupos del narcotráfico, pues los niveles de violencia se han acentuado prácticamente en todo el territorio. Hay zonas del territorio que presentan niveles más elevados de violencia y que su circunstancia tiene una explicación muy, muy puntual. En el caso del norte del país, específicamente en estados como Chihuahua y Tamaulipas, debido a la proximidad, a la colindancia con los Estados Unidos, ahí hay niveles de violencia mucho más grandes porque es ahí a donde llega toda la droga que busca cruzar, es el trasiego para su ingreso a los Estados Unidos, y es por lo mismo zonas de mayor disputa entre los grupos de crimen organizado. Entonces, como aparece en esta lámina, y un poco cerrando esta primera intervención, el problema de la fuerte inseguridad y en consecuencia la inviabilidad, la imposibilidad de que en el corto plazo se alcance un estado de paz y razonable armonía en todo el territorio nacional, tiene que ver con estos 3 puntos que aparecen al final de la lámina. Número 1, la debilidad institucional del aparato público del Estado mexicano. Número 2, la insuficiencia de recursos públicos para enfrentar este flagelo. Y número 3, lo inadecuado de la estrategia. Estos son los 3 planos en los que me voy a detener un poco con cierto detalle, si bien ya adelantaba algunas ideas generales en torno a los mismos. Pasemos entonces, adelante. Gracias, doctor Pineda, valiosa intervención. Tenemos preguntas por hacer. En primer lugar, con el nuevo gobierno, ¿han mejorado las condiciones de paz y seguridad en México? No, no es el caso. De hecho, lo que se encuentra el día de hoy en el país es que sigue creciendo la tasa sigue creciendo el número de homicidios violentos, de homicidios dolosos en México, aunque lo que sí se ha reducido es el crecimiento, es la tasa de crecimiento, ¿no?
Me voy a detener un poco en esta primera lámina que se está proyectando, porque esta lámina sintetiza cuál sea el estado de la paz y la seguridad en el país el día de hoy, en este momento. Lo que se está proyectando en la lámina son los indicadores generales del muy conocido índice de paz global. El índice de paz global, como se sabe, es un instrumento que permite medir y en consecuencia permite comparar cuál sea el desempeño en materia de seguridad de los diferentes países. De hecho, el índice en su edición 2020 prácticamente evalúa el desempeño en esta temática en todo el mundo, abarca más del 97% de la población con 163 países. México ocupa el lugar 137. De manera que si estamos en el lugar 137 de 163, como se logra apreciar, pues prácticamente estamos en el quintil de peor desempeño. Y específicamente los rubros que aparecen en la lámina, vale la pena precisar, como ahí se dice, el valor más alto, que es el valor 5, ninguno de los indicadores que ahí aparecen llega al número 5, es el de peor desempeño. Es el que significa que las cosas se están haciendo muy mal, y como se ve en la lámina en consecuencia, hay algunos delitos específicos en los cuales ciertamente hay un grado mayor de deterioro, como se ve particularmente los delitos violentos, los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, y dentro de los delitos del crimen organizado, el que ha adquirido una presencia mayor, lamentablemente, es el del narcomenudeo. Esta circunstancia se explica en distinta medida porque desde hace unos lustros las acciones del gobierno norteamericano para impedir el paso de la droga que proviene desde México, parte de ella se produce en México, parte de ella proviene de Sudamérica, y se utiliza el cruce de México. Y el tema es que en Estados Unidos, cuando se han echado a andar acciones mucho más eficaces para el ingreso de la droga, lo que han hecho los narcotraficantes es colocarla en el mercado nacional, con el deterioro que eso implica en todos los ámbitos de la vida social. Vamos viendo la siguiente lámina, a donde nos detenemos con mayor detalle en algunos puntos, por favor. En esta lámina lo que tenemos es una encuesta reciente realizada en México, a donde se le pregunta a la gente cuáles son los problemas que enfrenta el país, cuáles son los problemas de mayor preocupación, y como se ve, sin ninguna duda, el mayor problema es el de la delincuencia y de la inseguridad pública. No deja de destacar también en esta lámina que otro problema que también se percibe de manera significativa en el país tiene que ver con las policías. Esto querría decir que para un sector importante de la sociedad en México, la policía no es parte del problema, no es parte de la solución, sino más bien parte del problema. Y ya antes anunciaba que justamente la estrategia echada a andar por el gobierno federal, que afirma se trataría de un nuevo paradigma, pues en realidad es más de lo mismo. Y esa visión del gobierno federal asume, y no sin cierta razón, que el problema de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, es que muchas de sus policías se encuentran corrompidas. Esa ha sido la razón por la cual se aprecia en esta lámina que en efecto la desconfianza de las policías es muy importante, y aparece también como un problema de significación en esta lámina el de la corrupción. Vean ustedes cómo los tres temas están íntimamente vinculados: el tema de la inseguridad,
el tema de la ineficacia de las policías y el tema de la corrupción. Porque al final del día, la corrupción no solamente distrae recursos, escasos recursos públicos para la atención de este problema tan importante que es el de la seguridad, sino que también deteriora las instituciones y en consecuencia la capacidad operativa de las instancias del gobierno. Entonces, parece que se escucha un poco cortado, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, no sé cuál puede ser el problema, quizás el internet, pero estamos ya retomando la información. Bueno, entonces, lo que aparecía en las láminas previas es que los datos duros de inseguridad en México son de suma preocupación, 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, 100 homicidios diarios, pero esos que son datos duros deben acompañarse, como aparecen en esta lámina, con datos de percepción, a donde en efecto se verifica lo que establece, lo que se desprende de los datos duros, ¿no? Un estado de una circunstancia en prácticamente todas las familias de México, a donde existe esta zozobra y esta inseguridad producto del escenario que describo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que explican esta situación? Bueno, muy bien. Los factores un poco aparecen anunciados en láminas previas. El primero tiene que ver con la debilidad institucional del Estado mexicano y sobre lo cual quisiera presentar una lámina que resulta muy ilustrativa. Vámonos adelantando, por favor. Adelante, por favor. Adelante. 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 Ahí vamos a dejar esta lámina. No, la previa, por favor. La previa. Esa mera, esta lámina. Bueno, hace un momento hablaba sobre la debilidad institucional del Estado mexicano, algunas de cuyas principales expresiones tenían que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, el apego a la legalidad, el control de la discrecionalidad y la participación ciudadana en las políticas públicas. Pues bien, estos son algunos referentes. Estos referentes aparecen en distintos modelos explicativos del desarrollo institucional de un país, y específicamente en la lámina que tenemos en nuestras pantallas, lo que proyecto son los principales indicadores de dos importantes modelos explicativos del marco institucional de la gestión de gobierno en el mundo contemporáneo. El que aparece del lado derecho son los famosos indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, y el que aparece, el lado izquierdo, perdón, y el que aparece en el lado derecho es el también conocido Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Adenauer, y como se ve en la lámina, son recurrentes los planos del análisis para la comprensión del marco institucional de un país, que tienen que ver con lo que el Índice de Desarrollo Democrático llama democracia de las instituciones, a donde por el lado del Banco Mundial hablamos de Estado de Derecho y control de la corrupción, la democracia de los ciudadanos, a donde hablamos de los procesos democráticos, y finalmente en los dos renglones que aparecen en la parte inferior de la lámina, se registran el desempeño gubernamental, los ámbitos en los que el aparato público interviene y el nivel de desempeño medido por los avances alcanzados, como aparece en la lámina, en temas tales como el desarrollo social y la promoción económica. Bueno, estos son dos modelos en los que me detengo para esta exposición. Repito, el modelo de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial y el modelo del Índice de Desarrollo Democrático.
Vamos a la siguiente lámina, por favor. Pues bien, aquí están los resultados para el caso de distintos países latinoamericanos del primer modelo, de los indicadores de gobernabilidad. Como se ve en esta lámina, existe ciertamente un desempeño desigual entre los países latinoamericanos. Esto es, no obstante que tenemos fuertes raíces culturales y económicas comunes, claramente se puede diferenciar de unos lustros para acá el desempeño de los diferentes países. Y entonces, por ejemplo, en la lámina se aprecia para el primer indicador, que es voz y rendición de cuentas. Están en inglés, Voice and Accountability, en realidad, bueno, una traducción aproximada es voz y rendición de cuentas. Pues son Chile y Costa Rica los países de mejor desempeño. En realidad, en América Latina, Uruguay también tienen muy buen desempeño, pero nótese que inclusive estos dos países ni siquiera se encuentran entre el quintil de mejor desempeño a nivel global. Y véase, no me detengo más en el detalle, pero se logra apreciar que entonces estos indicadores, el segundo es estabilidad política y ausencia de violencia, el tercero es la eficacia gubernamental, el siguiente es la calidad regulatoria y el siguiente es el Estado de Derecho. Véase cómo en realidad los países con más pobre desempeño son justamente México y Colombia. México inclusive aparece más abajo de Colombia, y hay que destacar cómo a donde está el peor desempeño es justamente en el rubro de estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo. Entonces, lo que aparece en la lámina es que, en efecto, el Estado mexicano tiene un muy débil desarrollo institucional comparado vis a vis con otros países latinoamericanos, y a donde Colombia también tiene un desempeño, al igual que nosotros, bastante mejorable. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. En esta aparece el lugar que ocupan los países latinoamericanos evaluados en el famoso ranking ya referido del Índice de Desarrollo Democrático. Como se ve, y a tono justamente con la lámina previa, México es un país con un desempeño muy limitado, muy pobre. Como se ve, aparece con bajo desarrollo democrático, y como aparecía en la tabla donde comparábamos los indicadores de gobernabilidad, nos regresamos, por favor, a la tabla previa. Vamos para atrás, o una más, por favor, ahí, por favor, un momento. Aquí mero, ahí mero. Entonces, vean ustedes, los componentes que aparecen en esta tabla para ambos modelos, índice de desarrollo democrático e indicadores de gobernabilidad, son comunes. Me gusta la manera en que están parafraseados para el caso del primer modelo de indicadores de gobernabilidad, a donde en concreto refiere 3 momentos. El primero, cómo elegimos, controlamos y removemos a nuestros gobernantes, cuyos principales indicadores son los 2 primeros. El segundo tiene que ver con el respeto de los ciudadanos y los gobernantes a nuestras instituciones políticas, que tiene que ver con los indicadores 5 y 6 que aparecen, y el tercero tiene que ver con el desempeño gubernamental. Lo que se ve en la lámina es que estos 3 planos los hago coincidir con el índice de desarrollo democrático, y lo comento porque se desprende de esta lámina que la definición de democracia que tiene el índice de desarrollo democrático, es una definición maximalista. Nos vamos adelante, por favor, en la lámina, vamos adelante, la previa, ahí, por favor, ahí. Entonces, es una definición maximalista, no minimalista de democracia. Como saben, las definiciones minimalistas de democracia solamente refieren el primero de los 3 puntos citados antes del Banco Mundial. Esto es aquel que da cuenta de cómo elegimos, cómo controlamos y cómo removemos a nuestros gobernantes. No, la definición maximalista abarca eso, pero abarca mucho más. Abarca también
el nivel de institucionalidad con que operan el aparato de gobierno y la eficacia en la implementación de políticas. Lo que se ve en esta lámina es que México tiene un pobre desempeño, de hecho está prácticamente debajo de la media, y eso documenta uno de los aspectos que responden a la interrogante de qué es lo que explica el nivel de inseguridad que existe en México. Esto es, el bajo desarrollo institucional de su aparato de gobierno que impide que las instancias públicas, señaladamente en el tema que nos ocupa, las que tienen que ver con la seguridad, la seguridad pública, operen con eficacia. Siguiente lámina, por favor. Y claro, el otro factor que explicaría por qué el escenario que se vive en México es tan decepcionante en términos de seguridad pública, pues tiene que ver con la estrategia misma, ¿no? La estrategia, repito, aunque discursivamente sería otra, en la práctica es la misma, como paso a comentarlo a continuación. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, a los primeros meses del nuevo gobierno, esto es ya para el 2019, el año pasado, se dio a conocer la llamada Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta estrategia se planteaba discursivamente que sería distinta a la que se venía implementando en los sexenios pasados. En México el gobierno dura 6 años en su encargo, que, como lo comentaba, se caracterizó por un enfrentamiento a los grupos del narcotráfico y que en su momento el gobierno lo justificó porque afirmaba que este poderío que habían alcanzado estos grupos atentaba no solamente contra la seguridad pública, sino también contra la seguridad nacional y la soberanía, y que en consecuencia había que ser drásticos con ellos. Los resultados de esa estrategia son de sobra conocidos. Se disparó el número de homicidios, no solamente por el combate a estos grupos, sino también y de manera principal porque fueron víctimas de estos enfrentamientos un número no menor de ciudadanos inocentes que se vieron orillados al embate entre dos fuegos, ¿no? Bueno, se planteaba entonces que la estrategia sería otra, y rápidamente hago una caracterización de estos 8 puntos de la nueva estrategia. En primer lugar, se planteó que, por cierto, hago una distinción de estos 8 objetivos de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública, porque lo cierto es que los primeros 4 objetivos que aparecen en la lámina no encaran de manera puntual el tema de la seguridad pública, sino más bien lo hacen los últimos 4. Por eso, hago esta consideración, porque en realidad el tema de esta plática tendría que ver más con los últimos 4, pero refiero de manera apretada a los primeros. Como se ve, el primer objetivo de esta estrategia de seguridad pública se denomina erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. La verdad es, ya lo cité hace un momento, la corrupción en México no se ha reducido. Esta no es una opinión subjetiva. Lo cito 3 de los muchos referentes internacionales que lo documentan. Primero está el índice de Estado de Derecho, a donde México perdió 3 lugares, y sobra decir que justamente la corrupción es la inoperancia del Estado de Derecho, ¿no? Así que ese es uno. Transparencia Internacional también ha degradado el lugar que México tenía en evaluaciones previas, así como el nivel de corrupción que es evaluado por el Banco Mundial. Entonces, en esto no se ha avanzado gran cosa, no me detengo en hacer un recuento de las muchas evidencias de ello, aunque probablemente la que mejor la caracteriza es el hecho de que, a diferencia de lo que se había anunciado,
no se han reducido la cantidad tan grande de los recursos públicos que se asignan de manera discrecional y directa. La Constitución, en su artículo 134, establece que la asignación para obra pública será a través de licitaciones, y la verdad es que los niveles de asignación de obra de manera directa siguen en los 70-75% de la obra pública total, pues lo cual es una clara evidencia de que las cosas en materia de corrupción no han cambiado. El segundo objetivo, por cierto, el primer objetivo sería relevante para una estrategia de seguridad pública, a tono con lo explicado antes, que uno de los grandes problemas del país tiene que ver con el débil desarrollo institucional sobre el cual ya nos detuvimos. El segundo objetivo, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, pues en efecto es importante para toda estrategia de seguridad pública, porque desde luego este punto atiende las raíces profundas de los problemas que generan la inseguridad. Y vaya, sobre esto pues no hace falta decir gran cosa. Se calcula que para este año la caída del Producto Interno Bruto de México rondará en los 10 puntos porcentuales. Se han perdido más de 2 millones de empleo y se ha reducido el gasto a salud y educación, según se está aprobando en estos momentos la iniciativa de presupuesto de egresos que envía el gobierno federal al Congreso de la Unión. De manera que en este segundo punto tampoco se ha hecho gran cosa. El tercero, regeneración ética de la sociedad, francamente me parece más discursivo, no vale la pena detenerse en él. El cuarto, recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, es sin duda un tema que queda en la agenda pendiente de este país, no parece que se pueda avanzar en ello. Y las cárceles en México, pues como muchas cárceles en los países subdesarrollados, y estoy cierto también en algunos desarrollados, pues más bien son centros de aprendizaje para regresar a delinquir, y en el caso de México, una parte de ellas, francamente, están controlados por los grupos del crimen organizado, ¿no? Existe se controla, donde la autoridad poco tiene que hacer. Y me detengo con más detalle para cerrar en los últimos 4 objetivos, que sí son ciertamente los que más se centran en el tema principal de esta plática, que tiene que ver con la búsqueda de la seguridad y la paz en el país. El número 1, el quinto de la lámina, pleno respeto y promoción de los derechos humanos, pues sobra decir que en efecto la consolidación de la paz atraviesa por el respeto de los derechos humanos, y en este sentido la estrategia plantea cosas muy concretas sobre las cuales prácticamente se ha hecho nada. Cito 3 o 4 para avanzar en exposición. La número 1 se plantea tipificar como delito la no atención de las autoridades públicas de las recomendaciones que hagan las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal. Pues eso no se ha tipificado y nada indica que se vaya a tipificar. De manera que las recomendaciones de derechos humanos en México quedan, como se suele decir aquí, yo no sé si se entiende en otros países latinoamericanos, quedan como llamadas a misa, ¿verdad? Esto es, pues, como buenos deseos. También en este plano se habló de fortalecer la autonomía de las comisiones de derechos humanos estatales, porque están en distinto grado y en cada entidad federativa, en cada estado, mayormente cooptadas por la autoridad política. La que tenía una cierta independencia y que en ese tenor pues, representaba una esperanza para la búsqueda y preservación de los derechos humanos era la Comisión Nacional. Lo que pasó en este sexenio es que el presidente envió para su aprobación al Senado de la República, que es controlado por su partido, a una persona con muy poca experiencia en el tema y que es una gente muy cercana a él. Así que si estaban cooptadas las comisiones estatales, ahora también prácticamente está cooptada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sigue habiendo flagrantes violaciones de los derechos humanos, sigue habiendo desapariciones por parte de la autoridad pública,
y de modo que el escenario pues no es en modo alguno bonancible. El siguiente punto, reformular el combate a las drogas. Ahí lo que se planteaba era algo muy interesante, muy encomiable, que era cambiar esta perspectiva, y de hecho en eso consiste el paradigma planteado como conjunto en esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, cambiar esta perspectiva persecutoria a la gente que ambos consume y trafica con drogas. Aunque debo decir que antes y ahora el consumo de la droga en México no está penalizado. Lo que está penalizado es la producción y la comercialización, pero en un escenario de prohibición también terminan siendo victimizados los consumidores, porque se reducen sus espacios de rehabilitación. De hecho, la estrategia tenía ese propósito. Lo que se puede documentar es que las instancias que en el pasado habían realizado, hay una instancia, una coordinación nacional para la rehabilitación. El nombre exacto no lo tengo a la mano, no lo recuerdo, pero en efecto ya existía un programa nacional para la rehabilitación de los adictos, al cual prácticamente se le redujo el 75% de su presupuesto para gastos generales, para que para todo propósito práctico pues simplemente queda inhabilitada para cumplir su función. Esta restricción tan grande del presupuesto no tiene que ver precisamente porque el gobierno estuviese pensando que no sea parte de la estrategia apropiada la rehabilitación de la gente que cayó en drogas a través de los cuidados necesarios, los cuidados clínicos necesarios, sino en general es una política de recortes muy radical que ha emprendido el actual gobierno en México en aras de, es inentendible, mantener, no obstante el colapso económico que se vive, mantener finanzas públicas sanas, ¿no? En una lógica contraria al planteamiento keynesiano, característico de la escuela cepalina, escuela estructuralista de la CEPAL de América Latina, donde se plantea la importancia del gasto público para reactivar la economía y la creación de empleos. El gobierno de México, desde una perspectiva muy conservadora, sostengo yo, simplemente ha desatendido esa obligación, y en consecuencia, pues para mantener las finanzas públicas sanas en un escenario de colapso económico que impide que se puedan recaudar impuestos, pues lo que ha hecho es promover recortes sustanciales en todos los ámbitos de la actividad pública. Entonces, en realidad no ha habido una reformulación del combate a las drogas, aunque discursivamente se planteaba, decía que ya no habría que enfrentar a los narcotraficantes, sino buscar, en una lógica de entendimiento con ellos, poder integrarlos a la vida cívica, a la vida social, en actividades económicas en las que no estuviesen delinquiendo. Pues lo cierto es que no hay absolutamente ningún logro en ese sentido, y lo que sí se puede reportar es que, a tono con lo hecho en los sexenios pasados, sigue habiendo un número muy importante de detenidos justamente en la lucha contra el narcotráfico, aunque por una razón que no se explica. En el último informe de gobierno del presidente de la República, en los anexos estadísticos se da cuenta de que ha caído de manera importante la cantidad de drogas y equipo que le son incautados a los narcotraficantes. El penúltimo objetivo, emprender la construcción de la paz, se contempla en esta estrategia la constitución de una coordinación de construcción de paz que no se ha creado. Después de 2 años, yo francamente dudo que se vaya a crear en ningún momento, a donde de buena fe se esperaba participaran los distintos sectores de la sociedad civil, y pues no hay nada sobre eso. Finalmente, en el objetivo de alcanzar la seguridad pública, seguridad nacional y paz, pues como ya lo comentaba,
el grueso de la estrategia se ha centrado en la constitución de un órgano que constitucionalmente debiera tener un sustento civil y que, sin embargo, los mandos altos del mismo, así como el grueso de sus operadores, son militares. Esto es la Guardia Nacional. Entonces, la Guardia Nacional adolece de las siguientes 3 o 4 fallas sustantivas con las cuales terminaría mi intervención para dar margen a alguna otra pregunta, que son las siguientes. Número 1, parte de una perspectiva equivocada para la atención de los problemas de seguridad pública, porque como todos lo sabemos, pues los problemas de seguridad pública son del índole local. El grueso de los problemas de seguridad pública se presentan, nacen, obedecen a condiciones eminentemente locales, y por eso la literatura especializada destaca la importancia de fortalecer a las policías locales. Son ellas quienes al final del día deben enfrentar este problema. No es esa la perspectiva del nuevo gobierno, reflejada justamente en este propósito de fortalecer una instancia no local, sino nacional, que es la Guardia Nacional. El otro importante defecto que tiene la estrategia, a tono con el anterior, es que es de este tipo de estrategias de política pública que surgen de arriba hacia abajo y no al revés, en las cuales se supone, equivocadamente, desde luego, que es la autoridad política nacional quien debe y puede atender los grandes problemas públicos, y eso, pues, evidentemente tiene el inconveniente de desconocer las características particulares que se tienen en cada barrio, en cada colonia de cada comunidad en el país, y que por su particularidad demandarían el fortalecimiento de las policías locales. Finalmente, destacaría que la Guardia Nacional está imposibilitada de atender los problemas de seguridad pública y nacional, porque el número de efectivos hasta este momento, según lo reporta en su último informe del gobierno federal, cuenta con poco menos de 90,000 personas. Hombre, 90,000 personas para un país que tiene 130 millones de seres humanos, que tiene más de 100 muertos al día y que está entre los más altos índices de inseguridad con 28 muertos por cada 100,000 habitantes, pues realmente no significan gran cosa. Termino diciendo que nada menos a tono con este dato, la OCDE ha documentado que México es el país que, de todos los participantes en la OCDE, son 33, si mal no recuerdo, es el país que destina menos recursos a la seguridad pública y la justicia, con solamente el 0.7% de su Producto Interno Bruto. Pues ese es el escenario general que he querido destacar, y quedo abierto a alguna pregunta, consideración, con todo gusto. Gracias, doctor Pineda. De acuerdo al octavo objetivo que usted menciona, tenemos una tercera pregunta. ¿En qué consiste la estrategia de seguridad y paz formulada por el nuevo gobierno y cómo vienen alcanzando los objetivos propuestos? Muy bien, cómo no. Sí, un poco adelantaba algunas ideas sobre eso. La estrategia contemplaba, a ver, si gustan adelantarnos la lámina, por favor. Siguiente lámina. Más adelante. Otra más, por favor. Siguiente lámina. Adelante. Vámonos a la... ahí nos... esta mira, aquí nos detenemos. Bueno, ya decía yo que la estrategia ha tenido como componente fundamental la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional. Lo que se destaca en esta lámina es que, como lo comentaba, contraviniendo la reforma constitucional que le da origen,
esta guardia está fuertemente militarizada. Lo que se refleja en el siguiente dato que no había comentado. El grueso de los efectivos han pasado del Ejército Nacional y de la Marina a integrarse a la Guardia Nacional. Y entonces, algunos especialistas en la materia lo que han destacado es que, no obstante que hay figuras similares a la Guardia Nacional en todo el mundo, en Colombia, entiendo, tienen la Policía Nacional, en Chile tienen a los Carabineros, etcétera, pero lo que se ha destacado cuando se analiza esta figura es que, a diferencia de sus pares en otros países del mundo, estas policías llamadas también intermedias no se crean con efectivos del ejército. Sí tienen este ethos, esta formación militar, pero en su origen son policías, y lo tienen justamente por la necesidad de fortalecer aspectos de disciplina. Pero en el caso de México es al revés. No, son militares venidos a policías, y sobra decir que el desempeño de un militar en el ámbito de la seguridad pública enfrenta muy importantes deficiencias. La primera, y no menor, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Los militares están formados en una lógica de la eficacia y quizás de la letalidad de sus acciones, lo que abiertamente atenta contra el buen desempeño de las policías. También, como aparece en la lámina, y lo había comentado antes, pues hay un grave problema de subestimación y desconfianza a las policías locales. Esto, hay que decirlo, no es producto de este gobierno. El gobierno nacional de los sexenios pasados, y no sin razón, también desconfiaba de estas policías, porque habida cuenta que son las que disponen de recursos más exiguos y una preparación, una formación profesional más débil, pues también son los más proclives a ser cooptados por los grupos del crimen organizado, y en consecuencia, esto a la postre, digo no sin razón, condujo a su desprestigio. De manera que, como lo he comentado, pues lo que hemos venido enfrentando es esa continuación que no cambio de la estrategia en materia de seguridad nacional a través del fortalecimiento de las acciones del gobierno federal, en este caso con una figura particular que es en la que he abordado mucho, que es la Guardia Nacional. Básicamente esa es el escenario general que se vive en México en estos nuevos tiempos del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Doctor Pineda, muchas gracias por su valiosa intervención.